Ahora vamos a seguir con el título 2 de nuestra carta orgánica. Empieza a describir quiénes van a ser las personas físicas encargadas de hacer que esta nuestra carta orgánica se convierta en hechos, ¿sí? En hechos concretos. Estas autoridades municipales están compuestas básicamente por dos bloques de personas, ¿sí? Dos grupos de personas. Por un lado tenemos nuestro cuerpo legislativo, que es el Honorable Consejo Deliberante, y por otro lado tenemos nuestro departamento ejecutivo, que tiene como cabeza el intendente y el viceintendente, y otros órganos que también componen el departamento ejecutivo. Primeramente vamos a hablar del Honorable Consejo Deliberante, que tiene su propia, como es un ente autónomo, tiene sus propias normas que regulan todas las relaciones de derecho de cada una de las personas que componen el cuerpo legislativo. Pero es importante saber en este sentido que el Honorable Consejo Deliberante cuenta con 19 miembros que son elegidos por sufragio universal de todos los vecinos del municipio. Son elegidos, o sea, duran en sus funciones 4 años y se renueva el cuerpo por mitades cada 2 años, ¿sí? Los requisitos para ser concejal están determinados en el artículo 22, que son más o menos los mismos requisitos que tiene el intendente y que tiene cada uno de los miembros que va a conformar el cuerpo legislativo, que son ser argentino nativo o naturalizado con 5 años de ejercicio de la ciudadanía, ser mayor de edad y ser parte del padrón electoral como mínimo con 5 años, ¿sí? Todo y cada uno de los miembros del Honorable Consejo Deliberante tienen la obligación de realizar una declaración jurada patrimonial al momento de asumir y cuando cesen en sus funciones, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, qué tiene que tener esta declaración jurada en lo que es nuestra ley de ética del funcionario público, que es otro tema que ya vamos a explicar oportunamente. Bien, también tenemos que saber que existen incompatibilidades para el ejercicio de la función. Es decir, ¿qué son las incompatibilidades? Son impedimentos que determina la norma que hace que una persona no pueda ser concejal o no pueda ser intendente o no pueda ser viceintendente. ¿Y cuáles son? El artículo 24 dice que el cargo de concejal es incompatible con el desempeño de un cargo remunerado nacional, provincial o municipal, ¿sí? Es decir, cualquier persona que tenga un cargo rentado en cualquiera de estos entes o en cualquiera de estas instituciones no puede ser concejal, ¿sí? Es incompatible, ¿sí? En cualquiera de los supuestos que pueda generar un conflicto con el municipio, ¿sí? ¿Cuál es la excepción a esta regla? La docencia universitaria. La docencia universitaria es uno de los pocos ejercicios de la función pública que es compatible con la mayoría de los cargos, ¿sí? Después tenemos otra clase de incompatibilidades que hacen más a cuestiones más bien procesales, por ponerlo de alguna manera. Por ejemplo, aquellas personas que se hallen privados de su libertad por delitos dolosos y tengan un auto de prisión preventiva, es decir, aquellas personas que físicamente se encuentran detenidos, o si no, aquellas personas que se encuentren con reclusión o prisión, aquellos que estén quebrados o concursados civilmente y no se encuentren habilitados, cualquier persona que tenga un impedimento físico o mental que les impida cumplir con su mandato, o también las personas que tengan deuda con el fisco municipal, que estando condenados no hayan cumplido su deuda. Como podemos observar en este artículo, si hacemos un razonamiento, estamos hablando de personas que físicamente no están en condiciones de cumplir la tarea, por eso están inhabilitados y son incompatibles, y aparte también por una cuestión de ética, digamos, una persona que está condenada con prisión o reclusión o tiene un proceso penal pendiente, es una persona que en este momento de su vida no está en condiciones de ejercer una función pública, ¿sí? y propender a ejercer este cargo. Bien. Aclara la norma, que me parece muy importante, que todas aquellas personas que, ya sea que empezaron a ejercer su función de concejal y tuvo alguna de estas causales sobrevinientes y o al momento de ser electos tiene alguna de estas causales, cesan automáticamente. Es decir, es un cese automático una vez detectada cualquiera de estas incompatibilidades, y lo va a suplir la persona que siga en la lista del partido por el cual
fueron electos. Bien, no sé si lo mencioné, pero los concejales no pueden ser reelectos por un solo periodo. Ahora bien, seguimos con lo que son todas las atribuciones y deberes. También las atribuciones y deberes de todos los funcionarios en realidad están enumerados en cada uno de sus artículos. En este caso es el artículo 29, que tiene una extensa lista de todo lo que puede válidamente hacer el cuerpo legislativo, ¿sí? Igual, lo más importante que tenemos que saber del Honorable Consejo Deliberante es su misión legislativa. O sea, el Honorable Consejo Deliberante está para formar normas que cumplan con los objetivos que tiene el municipio. Su tarea principal es legislar, es decir, hacer ordenanzas. Las leyes dentro del municipio se llaman ordenanzas, ¿sí? Tienen todo un proceso de formación que la Carta Orgánica determina los pasos mínimos, ¿sí? Después tiene una reglamentación muy extensa, pero nosotros tenemos que saber cómo se forman las normas. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a ver otras atribuciones y otros deberes que tiene el Honorable Consejo Deliberante, que seleccioné algunos porque también tienen un montón. Por ejemplo, convoca a los comicios para las elecciones de las autoridades municipales y juzgan la validez de las elecciones de sus miembros. También puede declarar la necesidad y los alcances de la reforma de la Carta Orgánica o cualquiera de sus enmiendas. Tenemos, tiene una enumeración muy extensa de todas las ordenanzas que puede proponer, legislar o dictar, como por ejemplo la tarifaria, todo lo que sea ordenanzas sobre salubridad, moralidad, costumbres, regular la prestación de servicios públicos, legislar sobre educación, sobre cultura, negar acuerdos solicitados por el intendente, aprobar la estructura orgánica y funcional del departamento ejecutivo, dictar un código de falta de infracciones. O sea, tenemos una enumeración de toda la legislación que puede válidamente realizar nuestro Honorable Consejo Deliberante. Tiene otra tarea también que es bastante importante que sepamos, que es el de tomar juramento al intendente y al viceintendente, ¿sí? Considerar sus renuncias o disponer las suspensiones o las destituciones. También puede crear todo lo que sean las delegaciones municipales y puede convocar, que esto también es importante, al intendente, al viceintendente o a cada uno de los secretarios para que concurran, ¿sí?, a las sesiones a dar explicaciones de algunos de los actos que pudieran ejercer o a brindar informe de lo que está haciendo su gestión. Ninguna de las autoridades del municipio actúa sola. Siempre tiene esto de órganos de control y de contralor. Cada uno tiene su límite de acción, pero también tienen que saber que tienen la potestad de rendir cuentas y tienen la obligación de hacerlo, ¿sí? Entonces, el hecho de que se los pueda convocar al intendente, al viceintendente, a los secretarios, al asesor legal, a cada una de las personas que conforman el gobierno municipal, a que rindan cuenta o que informen sobre su gestión, hace al sistema representativo republicano y democrático de gobierno, ¿sí? Por eso señalé esto como un punto fundamental para que se entienda que ningún organismo actúa solo, ¿sí? Siempre se actúa en conjunto. Bien, ahora sí vamos a tratar de hacerlo sencillo a todo lo que es la creación y formación de las ordenanzas, que es el eje central de las misiones y funciones que tiene el Honorable Consejo Deliberante, es decir, la labor parlamentaria. La labor parlamentaria está determinada en el capítulo 3 de esta sección, ¿sí? Y la labor parlamentaria tiene su fecha, o sea, el Honorable Consejo Deliberante tiene sus plazos en los cuales sesionan, ¿sí? Las reuniones del Honorable Consejo Deliberante se llaman sesiones y se realizan en un periodo ordinario, o sea, en un periodo que sí o sí todos los años se respeta, que es del 1 de marzo y finaliza el 30 de noviembre. Se puede prorrogar mediante sesiones extraordinarias cuando la situación lo amerite, ¿sí? Cuando exista alguna cuestión urgente que deba ser debatido con carácter sí o sí, se tiene que hacer una necesidad extrema. Ahora bien, ¿cómo se forman y se sancionan las normas? Primero hay que saber que las ordenanzas
que son las leyes del municipio, nacen de una propuesta de cualquiera de los miembros, cualquiera de estas 19 personas que conforman el Honorable Consejo Deliberante, tienen la potestad, la obligación de presentar proyectos de ordenanza sobre cualquiera de los temas que tiene como facultad del municipio, ¿sí? Lo puede presentar un proyecto de ordenanza cualquiera de los miembros del Honorable Consejo Deliberante, el Departamento Ejecutivo o por iniciativa popular. Así se inicia una ordenanza. Bien, ¿tiene un límite de los temas que se puede presentar? Sí, existe un límite que es que solamente le compete presentar el proyecto de ordenanza al Ejecutivo Municipal cuando se trate del organigrama, es decir, el cúmulo de funcionarios que va a acompañar al intendente en su gestión. Solamente le compete al intendente o al viceintendente en turno. El manual de misiones y funciones, ¿sí? Y el presupuesto anual. Esos 3 temas exclusivamente le corresponden presentar al Departamento Ejecutivo. Nadie más que el Departamento Ejecutivo puede presentar estos proyectos de ordenanza, ¿sí? Son materia exclusiva de ellos. ¿Cómo se presenta? Bueno, la ronda es, para hacerla sencilla, se presenta un proyecto de ordenanza ante el Honorable Consejo Deliberante, se aprueba por el Honorable Consejo Deliberante en las formas determinadas en la reglamentación, que es otro proceso que no viene al caso conocerlo, pero una vez que se presenta se lo manda al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo apruebe o lo vete, es decir, lo puede rechazar, lo puede observar o lo puede aprobar. Si lo aprueba, ¿sí?, ese proyecto de ordenanza se transforma en nuestra ley, se debe promulgar y se promulga con la firma del intendente y se publica en el boletín oficial para que tengan acceso todas las personas, ¿sí?, a esta información, y a partir de los 8 días de su publicación o a partir de la fecha que tenga una ordenanza es de cumplimiento obligatorio. A ver, esa es la primera forma, digamos, ese es el camino derecho. Se presenta un proyecto, lo aprueba el Honorable Consejo Deliberante, lo aprueba el Ejecutivo, se promulga, se publica y se aplica, ¿sí? Ese es el primer camino. El segundo camino es cuando se realizan objeciones, es decir, el Honorable Consejo Deliberante aprueba, ¿sí?, lo manda al Ejecutivo, el Ejecutivo le hace observaciones y una vez que le hace observaciones, ¿sí?, o enmiendas, se devuelve al Honorable Consejo Deliberante para que se vuelvan a ver las observaciones que se hizo o las observaciones que hizo el Departamento Ejecutivo. Si estas observaciones, ¿sí?, son aprobadas por el Honorable Consejo Deliberante, necesita 2/3 de la cantidad de los sufragios para ser aprobada, vuelve a la ronda de se promulga y se publica. La otra forma de publicación automática de una norma es cuando el proyecto de ordenanza no sea devuelto, vetado dentro de los 10 días, ¿sí? En ese caso se reputa que el Departamento Ejecutivo lo aprobó así como está y tiene la obligatoriedad de promulgarlo y publicarlo. Bien, después del artículo, eso está todo determinado en este capítulo que va desde el número 30 hasta el 40, ¿sí? Son un par de artículos que hay que leerlos con un poco de atención y yo siempre recomiendo que cuando van a estudiar esta parte hagan un mapita conceptual, hagan un croquis y vayan haciendo flechas por todos lados para que vean cómo se interrelaciona cada una de las funciones que tiene, porque acá lo que estamos viendo es cómo se aplica la norma directamente, cómo esto se hace efectivo a través de la existencia de una ordenanza. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, la Carta Orgánica es una ordenanza, tuvo que haber hecho todo este proceso para que nosotros la tengamos hoy, la podamos aplicar, la podamos estudiar, la podamos conocer. Bien, dice que el artículo 38 dice: no podrán promulgarse ordenanzas vetadas parcialmente, solamente las del presupuesto y la tarifaria anual entrarán oportunamente en vigencia en la parte no objetada hasta tanto se resuelva la observación. Después dice que el Honorable Consejo Deliberante podrá autorizar la promulgación y publicación de la parte no vetada de una ordenanza si tuviera autonomía normativa y ello no afecte la unidad y el espíritu del proyecto sancionado.
Bien. Bien, con esto terminamos todo lo que es la parte legislativa. El artículo 40 determina algo que ya lo había dicho, que el Departamento Ejecutivo debe publicar las ordenanzas dentro de los 10 días, ¿sí?, de su promulgación expresa automáticamente en el boletín oficial, y en caso de incumplimiento, el presidente del Honorable Consejo Deliberante debe realizar esta publicación. Bien, después tiene un artículo de la doble lectura, y la doble lectura significa que dentro de los 30 días de haber leído y aprobado un proyecto de ordenanza, se debe volver a leer y volver a aprobar, y deben volver a realizarse toda esta ronda los temas que están específicamente determinados en el artículo 41, ¿sí? Les recomiendo que los lean y que los aprendan, ¿sí? Pero son los casos que se ven con menos frecuencia, que son un poco menos habituales, por eso necesitan de un mayor control de lectura. Bien.